En esta oportunidad vamos a entrevistar al docente de la Universidad, Félix Castañeda Aranda. Vamos a comenzar con la primera pregunta. El tema es presupuesto. ¿Nos puede explicar qué es un presupuesto? Bueno, el presupuesto es una herramienta que se utiliza en la administración para planificar todas las tareas o actividades involucradas de la organización y saber los recursos o herramientas que necesitamos para llegar a un objetivo. La segunda pregunta. ¿Conoce las ventajas y desventajas de un presupuesto? Las ventajas es de que nos ayuda a tener un orden, un control, para así poder medir la gestión de los encargados de cada área. Las desventajas puede ser de que te puede parametrizar y si no hay una flexibilidad de por medio te puede simplemente amarrar a las circunstancias y no te permite llegar al buen manejo de esta herramienta. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de un presupuesto? Es importante porque nos ayuda, como se dice, a planificar los gastos o las necesidades que va a tener una organización y de esa manera poder medir cómo estamos llevando las actividades de toda una empresa. ¿Nos puede hablar sobre las etapas de la preparación presupuestal, que consta de la preiniciación o planificación, la elaboración, la ejecución, el control y la evaluación? Mire, normalmente cuando se hace un presupuesto lo que primero se mira es cuáles son las necesidades del área que vamos a hacer el presupuesto. Esa es la etapa de preiniciación. Una vez de que ya haces los requerimientos necesarios, se lleva, como se dice, se manda al área de presupuestos nuestras necesidades. El área de presupuestos va a ver si dentro de lo que está solicitando está la asignación de recursos que se te piensa dar. Si en caso no hay, como se dice, hay bastante variación en lo que te están pidiendo y lo que ellos tienen, prácticamente te van a decir que reajustes el presupuesto a lo que necesitas originalmente. Y una vez de que haces esos ajustes, el área de presupuestos te da el presupuesto. Entonces lo que ellos buscan también es de que en cierta parte tú también sepas medir cuánto estás gastando, priorizar, ¿no?, lo que es necesario y lo que no es tan necesario. Y de esa manera llegar a manejar un control. Y al final es cómo te van a medir el área de control en función a cuánto presupuesto has gastado o cuánto has dejado de gastar. ¿Qué factores intervienen en un presupuesto? Los factores que intervienen en un presupuesto son básicamente el tema de los recursos, cuánto es los recursos que necesitamos dentro, por ejemplo, recursos humanos, cuánto es el personal que necesitamos para llevar a cabo las actividades, de repente cuánto necesitamos en el tema de inmobiliarios, materiales. Bueno, eso sería eso. Continuando con la pregunta, ¿cada qué tiempo se realiza un presupuesto? Normalmente los presupuestos se realizan de manera anual. Al iniciar el año económico de una empresa se manda un presupuesto y a medida que, y los controles se realizan cada mes o semestralmente. ¿Usted cree que el plan presupuestal optimiza la asignación de recursos de la empresa? Pienso que te ayuda a mantener un orden, un control, porque si no hubiera presupuestos también no sabíamos exactamente cuánto es el recurso que requerimos para que la empresa marche como debería ser, o si estamos planificando un crecimiento de una empresa, cuánto es lo que realmente necesitamos para ese crecimiento. Eso nos ayuda bastante el presupuesto. ¿A quién le corresponde realizar un presupuesto en la organización? Mira, normalmente en la organización hay un área que es de presupuestos, pero ellos mandan los requerimientos a cada área específica y los encargados de mandar esos requerimientos son los jefes del área. ¿Cuáles son los riesgos de no realizar un presupuesto? Los riesgos que se entiende es básicamente el de no hacer un presupuesto, es de que podemos hacer una mala planificación y no tenemos una herramienta para que controle lo que estamos realmente invirtiendo en los gastos para las actividades de la empresa. Gracias. Gracias. Estamos en este momento con el profesor
Aliaga Silvino Castro. Vamos a empezar con las preguntas sobre nuestro tema, que es presupuesto. Primera pregunta, ¿qué entiende usted por presupuesto? Bueno, el presupuesto viene a ser un poco el pronóstico, no solamente del tema de costos o gastos, como generalmente se entiende, sino también acerca de los ingresos que pueda generar una organización o una empresa. Entonces nosotros de antemano tratamos de predecir cuánto van a ser los ingresos y cuántos van a ser los costos que van a erogar esta generación de ingresos. Ya. Segunda pregunta, ¿cuáles son los objetivos del presupuesto? Bueno, el objetivo más importante del presupuesto es poder contar con los recursos necesarios para poder llevar adelante un proyecto o una organización. Asimismo, otro objetivo importante es los aspectos relacionados al control, ¿no? Si nosotros pronosticamos un incremento en las ventas, tenemos que controlar si es que estamos logrando esos objetivos. Okay. Tercera pregunta, ¿cuáles son las funciones de los presupuestos? Bueno, la función del presupuesto tiene que ver justamente con esto, ¿no? Realizar pronóstico, poder planificar, organizar la compañía, la empresa, un poco el tema de direccionar y finalmente el control que se tiene que hacer sobre esto. Siguiente pregunta, ¿nos podría hablar acerca de los principios que tiene el presupuesto? Bueno, es más o menos lo que les estaba comentando ahora previamente, ¿no? En inicio, la idea es establecer una planificación inicial, una programación que consiste en establecer los lineamientos que se van a tomar en cuenta al desarrollar el presupuesto, ¿no? Organizar para ver las personas, los elementos, las fuentes, de dónde se van a obtener los recursos para estos presupuestos, direccionar en términos de liderar la ejecución de los presupuestos según lo que se ha programado, ¿no? Según lo que se ha programado, y controlar que los presupuestos se ejecuten tal como se ha planificado y ver qué desfases o qué brechas se pueden ocasionar en el transcurso del desarrollo del periodo en el cual se ha programado el presupuesto. Evidentemente que todo presupuesto se programa durante un periodo, ¿no? Así es. Ya, profesor, continuando con las preguntas, ¿qué importancia tienen los presupuestos como herramienta de control? Como le estaba mencionando, el presupuesto nos permite primero proyectarnos, ¿no? Proyectarnos y planificar hacia dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Pero no solamente eso, sino que ese camino de cómo llegar y hacia dónde vamos a llegar, tenemos que controlarlo en todo el proceso, en cada una de sus etapas. ¿Cómo lo controlamos si no tenemos un presupuesto o algunos lineamientos de cómo vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, si estamos a la mitad del proyecto, entonces yo tengo que saber cómo había yo proyectado en este momento del proyecto los gastos, los ingresos, ¿no? Entonces voy a establecer mi presupuesto versus lo que se está logrando. Voy a establecer brechas y voy a controlar de esa manera, ¿no? Entonces el control es en todo lo largo del camino del proyecto presupuestado, ¿no? Ya, profesor. ¿Qué es el control presupuestario? Es prácticamente lo mismo, ¿no? El control presupuestario viene a ser el seguimiento de los indicadores que hemos planteado para nuestro presupuesto, ¿no? Por ejemplo, podemos tener aspectos relacionados a los ingresos, a las ventas, a los costos y a los gastos, ¿no? Entonces vamos a hacer un control de cada uno de esos rubros en cada uno de los momentos, ¿no? Para poder establecer bien en qué situación nos encontramos, si es que estamos alineados a lo que nos habíamos planteado previamente o si nos estamos alejando. Sí hay que hacer algún reajuste porque también es probable que en algunos casos se necesite hacer algún reajuste. ¿El control presupuestario nos permite tomar decisiones adecuadas? Por supuesto, o sea, nosotros podemos estar en algún momento en el cual vemos que nos estamos alejando de la línea a la cual nos habíamos planteado bajo un presupuesto. Entonces en ese momento nosotros vamos a tener que tomar alguna decisión al respecto, ¿no? Gastos o incluso adicionar un presupuesto si es que el que habíamos planteado inicialmente no es suficiente.
Podemos hacer ajustes en el camino. ¿Por qué suelen fracasar los presupuestos? Bueno, en realidad no es que fracasen, ¿no? Los presupuestos en realidad en algunos casos no se alinean o en todo caso no se ajustan con lo que es la realidad. Porque el presupuesto, como su propio nombre lo dice, es algo previo a lo que se va a realizar. Entonces, cuando no se ajustan, entonces generalmente es porque no ha habido una programación adecuada, ¿no? Una programación o una planificación adecuada de estos presupuestos. Y además de cuando las personas no han hecho un control, ¿no? Un control presupuestario necesario que nos permita ajustar esto, ¿no? Que no genere pues desvíos importantes. Ahí, profesor, para no tener como un fracaso en lo que es presupuesto, ¿cómo sería mejor? ¿Hacer el presupuesto anualmente, mensualmente, bimestral o cada 2 años? ¿Qué tiempo más o menos sería mejor para hacer nuestro presupuesto? Lo que pasa es que eso depende mucho del horizonte de la planificación que se está planteando, ¿no es cierto? Sin embargo, si queremos tener quizás un horizonte de tiempo, podría ser anualmente, porque hacerlo en menos tiempo también le quita un poco de seriedad al presupuesto, ¿no? Entonces nosotros hacemos presupuesto mensual, estaríamos diciendo que cada mes vamos a hacer ajustes de acuerdo a los vaivenes que puedan ocurrir. Lo que pasa es que tenemos que tener un horizonte que nos permita también ajustarnos a nosotros y no al presupuesto, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del presupuesto? Bueno, las ventajas del presupuesto, en cierta forma las hemos estado enumerando previamente, ¿no? Las ventajas del presupuesto, por ejemplo, tienen que ver con que nos permiten a nosotros hacer ajustes, nos permiten a nosotros pronosticar de manera previa cómo vamos a obtener nuestros ingresos, cómo se van a generar nuestros gastos, nos permite establecer qué personas van a estar a cargo de qué funciones, entre otras cosas, ¿no? Muchas gracias. Tienes dos palabras claves, el pre. ¿Qué entenderíamos nosotros por supuesto? Un supuesto. No, supuestos son elementos que yo espero que se dé, es decir, que se cumpla. Por lo tanto, el presupuesto para mí es una expectativa. El problema es que las expectativas tienen ciertas cosas que te pueden limitar. Primero, el lado emocional. Sí, pues yo quiero que mi empresa crezca 100%. Entonces, emotivamente digo, pero otra cosa es el lado racional. Y el lado racional es que de repente digo, ok, pero tengo que aterrizar esta expectativa emocional porque eso es lo mejor, ¿no? Lo que yo quiero, ¿no? Digo, mejor que quiero. En cambio acá ya no, lo racional me dice que tengo que mirar datos macroeconómicos. Tengo que mirar información del segmento, del negocio. Tengo que conocer mis fortalezas y mis debilidades. Entonces ahí empiezo a darme cuenta de que, este lado emocional, sencillamente el lado racional o el lado real, si quieren, tiene parámetros que me van a aterrizar, ¿no? Es como le digo siempre a usted, ¿quiere sacar 20? Estudie. Pues alguien me dice, pero estudiar es una palabra muy general. En cambio, si usted me dice que revise los capítulos de tales libros, que vea tales lecturas y que de esas lecturas nos va a tomar esto, entonces me está dando lineamientos más claros que necesito para poderme sacar 20. ¿Okay? Entonces, volvemos por acá. Entonces, su supuesto que tiene elementos que yo espero que se cumplan. ¿Okay? Pero también hay otra variable, pues que todo esto son previos. ¿Previos a qué? A la realidad. Y la realidad es un espacio que yo desconozco.
porque la realidad se puede ver afectado por diferentes elementos o factores, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, entonces, ¿qué es un presupuesto? Para mí un presupuesto es tratar de alinear mi expectativa a eventos ciertos con el propósito de alcanzar un objetivo. Así es. Y mi objetivo puede ser, yo puedo decir, a ver, en mi presupuesto, primero yo tengo que establecer qué soy. ¿Un centro de costos o un centro de generación de ingresos? Si soy un centro de costos, tengo que llorar nada más, porque a mí me va a llover lo que venga de arriba. O sea, por centro de costos, ¿qué me van a decir? Ah, ya, tú eres un centro de costos, entonces tu objetivo en tu presupuesto es reducir. ¿Por qué? Porque si tú reduces, mejoras el margen, ¿no? En cambio, si yo soy un centro de generación de ingresos, lo que me van a pedir es incrementar el mercado, o sea, participación en el mercado. Segundo, lo que me van a pedir es rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, un mejor mix de producto o de servicio. ¿Qué más me van a pedir? Reduce riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Por ejemplo, un riesgo de crédito, de dar un mal crédito. ¿Qué más me va a pedir que reduzca? Que reduzca devoluciones o reclamos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero yo decir con esto? Entonces, un presupuesto va a tener que mirarse desde la perspectiva, ¿qué rol juego yo? ¿Por qué? Porque el presupuesto está bien. Tú cuando armas un presupuesto, lo otro, tienes que decir, ¿qué voy a armar de esto? Voy a armar un estado de situación financiera, voy a armar un estado de resultados, tengo que armar un estado de flujo efectivo, ¿ok? Y un estado de cambio de patrimonio de. Porque el gran error que a veces cometemos es que nosotros solamente miramos el presupuesto de resultado. Y hay más o menos variaciones, ya hay el de cajita, pues, ¿no? El de caja. Acá está bien construido tu presupuesto. Mentira, el presupuesto tiene que llegar finalmente a proyectarte los estados financieros. Y en algunos casos vas a tener que manejar hasta notas. De todas maneras. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, trabajar un buen presupuesto significa que debo llegar a formular mis estados financieros. Esto es parte. Esto será de repente el borrador. ¿No? El borrador significa, eso que me sirve de base inicial. Digo, a ver, mi presupuesto. Parto, entonces digo, ok, a ver, vamos a entender primero el presupuesto de ingresos. Ok, a ver, ¿yo qué hago? Ventas. Las ventas del año pasado fueron igual a 100. Este año quiero que sean igual a 200. Listo. El error común que cometemos es que decir, entonces el ingreso esperado es igual a 200. La primera pregunta que te van a hacer es, espérate un momento. ¿Y dónde está tu estrategia? ¿Dónde están tus acciones específicas que me van a demostrar que vas a llegar a esos 200? Entonces, con lo cual el presupuesto empieza ya a ser un libro, ¿no? Ya no es solamente estado financiero, sino un libro. ¿Por qué? A ver, vámonos al capítulo de cómo vamos a lograr que las ventas sean 200. Ok. Oye, la estrategia es lanzamiento de un nuevo producto. La estrategia es vamos a trabajar con precios competitivos. Ok, pero ¿y las acciones específicas? Las acciones específicas es de repente contratar más vendedores, porque quiero llegar a más localidad. Ok, oye, de repente es reducir la calidad del producto, porque cuando reduzco la calidad del producto, le voy a obligar a este señor que le dije costos, menos costo para obtener más margen. Entonces, yo tengo que poner en blanco y negro mi estrategia para lograr ese número. No quedarme solamente diciendo, voy a vender hasta 200.
¿Y qué riesgos tendría una empresa si no realiza un presupuesto antes de comenzar el proyecto? Es que yo creo que el principal error de una compañía que no tenga un presupuesto es que no va a tener un horizonte. ¿No? Un horizonte donde establezca claramente cuál es su objetivo. Como decía, ¿cuál es mi objetivo? Si soy un generador de ingresos, aumentar percepción de mercado, tener más utilidad, más ventas. Si soy un generador de costos, me van a obligar a reducir costos, pero tengo que saber igual otra estrategia. ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, el objetivo tiene que estar claramente definido. O sea, el objetivo no puede ser, el objetivo este año es que la utilidad sea mayor al 10% que el año anterior, que el precedente. No, eso no es mi objetivo. Mi objetivo es, en el presupuesto, es lograr que la compañía alcance un 15% de participación de mercado. Si yo consigo esto, por consiguiente mi utilidad debería subir a un 10%. Ese es mi objetivo. Entonces, yo le tengo que poner a mi presupuesto no un objetivo numérico, le tengo que poner le tengo que poner inspiración para que los que van a formar parte no del hacer el presupuesto, no de la ejecución del presupuesto digan, ok, si nosotros tenemos más participación en el mercado, logramos más utilidad, y si nosotros logramos más utilidad, mi bono es más atractivo, mi sueldo va a ser incrementado, ¿no? Pero si yo solamente le digo, no, el objetivo es 10% más de utilidad, no me queda claro. Exacto. Entonces, el objetivo me tiene que movilizar en el horizonte. ¿Okay? Hablando del punto de vista de costos, ¿usted cree entonces que un presupuesto optimiza los recursos para la organización? A ver, optimizar o minimizar son dos palabras distintas, opuestas, ¿ok? Entonces, ¿qué optimizo? Optimizo con los recursos que tengo el 10% del mercado, también necesito un cuarto más de salón, de almacén, entonces tengo que contratar. Entonces, ahí yo digo, ¿voy a optimizar o minimizar? No estoy haciendo ninguna de los dos, porque lo que me van a pedir es no, mantente en ese almacén y optimiza administrando el espacio y minimiza el costo. Okay, entonces, lo que voy a hacer es, mira lo que voy a hacer. Voy a optimizar en el proceso de producción, coordinadamente con la gerencia de acá, le voy a decir, vamos a manejar el concepto de stock minutes. Con lo cual, este señor que cree que solo logrando presión de mercado van a hacer eso, no, él lo que tiene que lograr darnos a nosotros es información para decirnos, a ver, en las próximas 2 semanas necesito un nivel de inventario de 40 unidades. Entonces nosotros solo debemos producir para esas 2 semanas esas 40 unidades, con lo cual el almacén siempre va a estar lleno, pero bajo los conceptos. Tienes entonces acá tienes a ventas, tienes acá a centro de costos y tienes acá a producción, ¿no? Entonces, si yo quiero minimizar y optimizar, tengo que engranar a los tres, donde el de ventas me tiene que estar calculando, sí, en las próximas 2 semanas vendo 40 unidades más y necesito que producción los tenga disponibles, ¿ok? Entonces tienen que converger en un mismo pues, van interceptando, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Es todo? No, profesor, una pregunta. Teniéndole
El presupuesto, más o menos, ¿para qué tiempo sería mejor hacer? A ver, volvemos un poquito al origen del... A ver, los supuestos habíamos dicho que son, primero, cambiantes. Nada es estático. ¿Ok? Entonces, si yo digo son elementos que tienen que ser previos a la realidad, entonces yo sí necesito entonces monitorear con hechos real. Y la información real lo que tiene que... Y sobre esa base haces este dinamismo que te indicaba acá. Ya lo ejecutas, entonces empieza a ver qué tanta desviación hay con el presupuestado. Si hay una variación importante, la pregunta que tengo que hacer, oye, ¿esto fue bien hecho o necesitas el campeonato nada más y salió cualquier cosa? Entonces, con lo cual, mi presupuesto tiene que ser dinámico. Todos los meses tengo que estar revisando, ajustando. Y probablemente lo que no puedo perder de perspectiva es eso. Porque si pierdo de perspectiva eso, hay un serio problema. El presupuesto deja de tener esencia. Porque este es el elemento motivacional. Entonces, yo como lo comprendo, un presupuesto tiene que tener un elemento motivacional para todos, porque si tú le dices solamente un número ciego y barato, 10%, trabajamos el último mes y lo hacemos. Pero en cambio, si tú le dices, oye, 15%, pues de repente hasta el que está más en el detalle puede decir, mira, si nosotros logramos subir un 15% en el mercado, esto va a ser 20%. ¿No? Entonces, digamos, podríamos ver su ventaja, que te sirve como un elemento motivador, te sirve como un elemento que te va pauteando, que te da alerta. Pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que tú inviertes recursos en tener un equipo que tiene que estar haciendo seguimiento a esto. Por eso las empresas tienen su aislamiento, ¿no? Porque no es solamente ir y decirle al contador o al equipo de contabilidad, a ver, dame la información histórica de todas esas cosas. No. El contador te daba, pero tienes que explicar la situación. ¿O por qué tomaste una decisión distinta a lo que estaba estableciendo el presupuesto? Alguien tiene que analizar eso. ¿Ok? Entonces no se olviden, el presupuesto es dinámico, que se tiene que estar actualizando permanentemente. Así. No hay presupuesto fijo. El que dice que es un presupuesto fijo tiene un error, porque fijo puede ser el objetivo, pero lo que está dentro del presupuesto, los ajustes que tiene que hacer el presupuesto, eso no es dinámico. Pero claro, si tú dices, oye, pero ya estamos en septiembre y la verdad con todo el esfuerzo que hemos hecho sencillamente estamos alcanzando un 7%. Los 3 meses restantes que te quedan, ¿vas a poder hacer lo necesario para cumplir con el 8% monetario? Probablemente la respuesta es no. Si 9 meses has logrado sobre el 7%, entonces la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Fuiste optimista o en qué te equivocaste? ¿No? ¿Para qué? Para que el próximo año digas, ya no es 15. Normalmente dices, no, la verdad esto debe haber sido un objetivo a 2 años. ¿Por qué? Porque incluso cuando miras, oye, pero mira, hemos crecido 7, normalmente yo les dije, los que conocían el detalle te decían 15 y podíamos llegar a 20, resulta que estás en 7 y sí estás en los 10, que era parte de lo que establecías como objetivo, por lo cual no está necesariamente todo mal, pero aquí es donde probablemente debiste haber sido un poco más ni cauto ni conservador, probablemente haber obtenido mejor información para que el 15 no es necesariamente el 10, sino el 7 era el 10 y el 15 era el 20. Profesor, ¿se puede decir que el presupuesto es un gasto a futuro? Yo creo que no. El presupuesto es si tú lo trabajas bien y lo monitoreas de una manera adecuada, como acá teóricamente te estoy explicando, yo creo que te sirve como una inversión. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a detectar precisamente en el horizonte los huecos que podrían estar generándose comparando con la información ya cierta, histórica y ejecutada para hacer las correcciones apropiadas. Pues si tú dices es un gasto, o sea, al final, si con todos los que participan acá conceptualizan que es un gasto, cuando algo es un gasto lo terminas desechando y dices ya no sirve. Pues, cumplí el objetivo de hacer mi presupuesto, lo llevamos al directorio, el directorio lo aprobó, listo, gasto al tacho. No sirve nada. En cambio, si tú dices, no, es una inversión que hay que sacarle el máximo provecho. ¿Por qué? Porque hay mucha información. Disculpa, como les decía acá. O sea, no es solamente esto, sino es un documento que contiene mucha información.
¿Ok? La última pregunta. Sí. ¿Qué riesgos tendría la organización si no hace un presupuesto? Que no tendrías un objetivo, o sea, estarías como hacer un velero en el mar sin perspectiva y a donde mejor cae diga, ok, nos fue bien, y entonces sin brújula, ¿no? Y lo otro es, ¿y cómo mido realmente mis recursos? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Claro, o sea, ¿cómo sé si realmente este almacén es el apropiado cuando realmente necesito solo la mitad? ¿O cómo voy a saber realmente que no necesito más vendedores? Nuevamente debí haber tomado la decisión de despedir vendedores, ¿no? Entonces el presupuesto me va dando perspectivas de corto, mediano. Ahora, el gran problema que hacen las organizaciones es que normalmente miran un presupuesto en el horizonte de corto plazo. Cuando yo les hablo de un horizonte, yo considero que un presupuesto debe tener temporalidades. Corto plazo, esto más otro corto plazo, por ejemplo, mediano plazo, y esto más otro tramo de mediano plazo, ya debe ser largo plazo. Como cuando tú dices, mi estrategia, ¿cuál es tu misión? Mi misión es atender bien a mis clientes, que todos estén felices y contentos. Okay, pero es una declaración general. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí empieza ya el detalle. Entonces tú dices, yo me debo establecer un objetivo de largo plazo. Entonces, mi objetivo de largo plazo es tener una percepción. El día de hoy tengo una presión de mercado del 25% y yo quiero tener una presión de mercado de aquí a 5 años del 60%. El 60%. Entonces, hago mis objetivos de corto plazo. ¿No? El mejor ejemplo, señoritos, que hoy en día muchas organizaciones hablan del famoso 2020. Y en el Perú, el 2021, que es el bicentenario. Y el 2020 en el mundo, ¿por qué? Porque es el número par. ¿No? Entonces, ahí te das cuenta que hay presupuestos de mayor largo plazo porque hay un objetivo de expectativa. Les digo, por ejemplo, en el caso de la firma de trabajo de Iguay, su expectativa es que en el 2020 debe facturar a nivel global 50.000 billones de dólares. Hoy en día estamos ya prácticamente en 38.000 billones. Estamos en camino de... ¿no? Y cuando se estableció el objetivo estábamos en 22.000. ¿No? Entonces vas viendo que vas avanzando porque hay una métrica que te está diciendo cómo tenías que ir caminando, ¿no? Entonces, y todas las cosas que tenías que hacer, cómo ir atacando los mercados, a qué tipo de servicios ir orientándote de acuerdo a las necesidades de los clientes, etc. Entonces, todo eso es, o sea, el presupuesto no es un dato numérico, ¿no? El presupuesto muchas veces pesa más por la información cualitativa que contiene la misma, y más aún si miras un presupuesto de horizonte a largo plazo, más que de corto plazo. En corto plazo se tiene que ser cuantitativo, porque ¿quién no quiere resultados? ¿Y quién no quiere más plata? Así de sencillo. Todos quieren más plata, entonces, pero más plata lo quieres en el corto plazo. Porque si alguien dice, sí, no te preocupes, si logras lo que tienes en los 5 años, ahí te va a dar tu bono. Es lo mismo para un bono de 5 años. Yo quiero mi bono a corto plazo, año a año. Que la sumatoria de eso no será igual que la de los 5, no importa, pero yo ya sé que si me das mi bono acá, ya sé que lo puedo gastar. Mi plata es mío. ¿Ok? ¿Estamos? Muchas gracias, profesor. Ya, Muchas ya. gracias, profesor. Y ahora, ¿quién borra?